«No te vayas, papá, no me dejes», le decía su hijo, pero tenía que hacerlo. El final es para llorar. Cuando era pequeño, creo que a duras penas puedo recordarlo, solía subir al techo de nuestra casa. Allí me entretenía en las cosas que durante mucho tiempo la gente que pasaba había tirado. Mi casa tenía un aspecto como de estar abandonada, a pesar que en Navidad y en Año Nuevo, papá y yo la arreglábamos y la pintábamos. Pero ¿qué podría hacer? Mi casa quedaba en el camino, justo volteando una de las calles de ida hacia el centro de la ciudad. Allí encontraba cosas como chapitas de gaseosa, pedazos de juguetes rotos, muchas cáscaras de frutas secas y muchas otras cosas con las cuales me entretenía luego de que mi padre me dejara solo en casa. Yo había aprendido a sobrevivir sin él. La vecina Olguita, una mujer seria y de buen corazón, piel quemada por el sol, pues se dedicaba a vender golosinas en los semáforos, solía pasar por las mañanas, me traía desayuno. Mi padre, un conductor de combi, tenía que salir a las 4 de la mañana en punto para poder tomar el turno de manejo hasta las 6 de la tarde. Ser un chofer no era un trabajo fácil. Doña Olguita llegaba y me gritaba de abajo: «Alón, Alón, baja que te traje el desayuno, baja que me tengo que ir, hijo». Enseguida rompía mi concentración y de 2 brincos ya estaba en el suelo firme frente a ella. Me tomaba el rostro y me llenaba de besos. Casi estaba tentado a decirle mamá, aunque sabía que la mía se había ido a otro país. A mis 4 años entendía mucho más de la vida que cualquier otro niño de mi edad. Se suponía que ella se había ido a Chile a trabajar, pues muchas cosas se habían puesto difíciles con la entrada de un nuevo gobernante en el país. Pero ya tenía más de 2 años y ella no regresaba. Papá me dijo que ella ya no iba a volver. ¿Por qué ella tenía el corazón tan duro como para dejarme tan pequeño y rehacer su vida? A menudo me preguntaba. Mi padre fríamente me lo había dicho, y de esa forma, porque yo mucho la extrañaba. Ella hasta tenía otro hijo allá. De vez en cuando recibía cartas de ella, de vez en cuando ella me llamaba. Sin embargo, en mi corazón se había anidado un resentimiento que por más que yo intentaba olvidarlo, no podía. De vez en cuando recibía mi padre dinero de parte de ella, aunque quizá él me mentía. Yo entendí simplemente que los adultos a veces cuando encuentran algo mejor, intentan solucionar su vida pasada mandando dinero. Desde ese tiempo tenía un enorme agujero en el corazón. No entendía bien las cosas o quizá no quería entenderlas. Mamá simplemente decidió hacer su vida tapando el sol con un dedo, tapándome a mí porque mi realidad no cambiaba. En las noches papá surtía la lámpara con querosene, lo regulaba y cenábamos juntos a la luz de ella. Doña Olguita se iba cuando él llegaba, pues ella trabajaba hasta como las 4 de la tarde y llegaba a cuidarme hasta la hora que llegaba mi papá. Leche y pan de manteca era lo único que necesitábamos para ser felices, o al menos eso era lo que yo creía. Había logrado superar la idea de que mi madre se había ido de mi vida para empezar la suya lejos de mí. Yo jamás imaginé que pronto una tristeza aún más grande me sobrevendría. A mi corta edad, mirar desde el techo de mi casa era lo mejor que podía hacer. Tenía una vista amplia de lo que era mi barrio. Estar en toda una curva del camino era el gran entretenimiento de mi vida. Tenía a mi vecina que vivía al lado peleando con su esposo y al principio me ponía nervioso los gritos, pero luego me decía: «No es de mi incumbencia y lo que a ellos les pase no me afectaría en nada. Ya falta poco para terminar de construir la casa y ¿quieres gastar los ahorros?», decía la mujer. Había cumplido 6 años y la vida para mí aún era un juego. Escupirle a la gente que pasaba por debajo de mi alero era realmente entretenido. Siempre miraba hacia arriba y yo no aparecía por ningún lado. En muchas ocasiones ellos habían creído que estaba a punto de llover, otros que un pájaro les había dejado caer su excremento.
Me dolía la barriga pues no podía soltar la carcajada así sueltamente. Otra cosa que hacía era devolverle la basura que tiraban las personas que pasaban. Tiraban una cáscara de plátano y yo se las devolvía al instante sobre sus cabezas. ¿Qué podrían decir? ¿Qué me podrían reclamar? Al verme, solo atinaban a acelerar el paso. Los días de escuela empezaron para mí, pero yo jamás perdía mi rutina de subir al techo. Confieso que ya pesaba aún más y las maderas también crujían aún más. Papá llegaba de noche y encontraba que yo había pisado en falso y había descolgado una viga. Eso me empezó a entristecer. Decidí no darle más trabajo. Ahora tan solo me ponía en el alero. La diversión se había reducido, pero ¿qué se podría hacer? El tiempo no se detenía. Pero para cuando cumplí los 7 años, algo empezó a inquietar el corazón de la gente. Una crisis de trabajo y de dinero había llegado a nuestra ciudad. Papá a veces solía esconderse del casero que venía a cobrar lo que había sacado durante el mes en su bodega. El "dile que no estoy" se convirtió para mí en un lema. Cada vez que tocaban fuertemente la vieja puerta de nuestra casa, mi padre salía a escondidas y volvía de igual forma. Doña Olguita lo ayudó hasta donde pudo, pues su marido, un herrero también, se vio afectado por la crisis. Una noche, no podía dormir. Presentía que algo no andaba bien. Papá me había hablado tan bonito ese día sobre nuestros sueños, nuestras metas y mis estudios. El que yo iba a ir a la universidad, por ejemplo. Pase lo que pase, me lo había dicho. Me besó en la frente, pero sentí algo familiar. Algo me hacía recordar a un tiempo nostálgico. ¿Era acaso una despedida?, pensaba. Mi inquieto corazón palpitaba sin que yo entendiera por qué. Al escuchar la voz de doña Olguita tan tarde, decidí levantarme. Tenía medias en los pies. Papá ni ella se dieron cuenta que yo me dirigía hacia donde ellos estaban conversando. La vieja ventana sin vidrio me dejaba verlos conversar y ver a mi padre envuelto en lágrimas. Doña Olguita lo consolaba. Le entregó un pequeño sobre con lo que parecía ser dinero. Fui a orinar y mientras esto hacía, me daba muchas hipótesis de lo que podría estar pasando. Por momentos detenía mi respiración y hasta también dejaba de orinar. Mi mente calculó el tiempo y pensé que podría resistir hasta que ellos terminaran de hablar. Así yo podría descubrir y saber qué había pasado. Entonces me senté cerca de aquella ventana y por un pequeño momento caí dormido. ¿Había pasado cuánto tiempo?, me pregunté al despertar nuevamente. Entonces vi a mi padre recibir unas maletas. Ya casi amanecía, podía ver el cielo de color azul intenso y los primeros rayos del sol que empezaban a darle color claro me anunciaban que el día estaba por empezar. Una ligera brisa acariciaba mi rostro en aquel momento. Doña Olguita entonces dijo: «Lo cuidaré bien, ve y trabaja duro como lo hacías acá. Chile es una buena opción y lo sabes». No dejé ni que las fuerzas volvieran a mi cuerpo, ni que el dolor en mi cuerpo por dormir mal en el suelo me detuviese. Corrí y al verme, él quiso ignorarme. «No te vayas, papá, no me dejes», le supliqué llorando, pero él tomó aire y se dio media vuelta y se fue. Grité con todas mis fuerzas, lloré con todas mis fuerzas, pero doña Olguita me detenía. Al final, resignado, cuando aún él estaba a unas cuadras de mi casa por tomar el microbús, logré escaparme y le juré que lo dejaría ir, pero que me dejara abrazarlo por última vez. Solo quería sentirlo nuevamente. ¿Por qué me tenían que abandonar?, pensaba. Una lluvia de ideas y pensamientos llegaban a mi cabeza, pero respiraba para mantener el control. Una y otra vez, doña Olguita rompió a llorar al verme así. «Padre, no te olvides de mí. Por favor, te lo suplico». «No será así», me respondía él mientras sentía su calor. Acariciaba su cabello, recién peinado. «No rehagas tu vida sin mí, por favor».
No, hijo, yo te amo y volveré pronto. El país se está cayendo a pedazos y no hay futuro con nuestros gobernantes. Por eso me tengo que ir. Tan pronto como me ubique, vendré a buscarte. Prométemelo, padre. Te lo prometo por mi vida, hijo. Apenas pueda, vendré por ti. Así se despidió mi padre, así lloraba desconsoladamente al ver que el único ser que amaba se iba a trabajar en tierras extrañas, como él decía. Es por nuestro bien, reafirmaba. Lo vi subirse al microbús y aún así tratando de hacerse el fuerte, pero al sentarse a través del vidrio, agachó la cabeza y con la mano en su rostro rompió a llorar. Doña Olguita me tomó de la mano. Él volverá pronto, hijo, es por tu bien. Y realmente todo había sido a tiempo, porque en meses el gobernante expropió a muchas empresas y muchos fueron a parar a la calle. Muchos hombres cabeza de familia quedaron sin empleo. El gobierno enviaba bolsas de comida, pero no era eso lo que le dolía a la gente. Le dolía que sus planes y sus metas de vivir y construir un mundo mejor se habían ido a la basura, porque solo eso había por todas partes y por todas las calles, solo basura. El tiempo siguió su curso y unos años después, un día mientras jugaba fútbol con mis amigos, lo vi llegar. No puedo describir lo que sentía al verlo nuevamente. «¿Volviste, papá?», le dije mientras lo abrazaba fuertemente. Nos bañamos en lágrimas. La alegría de verlo pronto llenó el gigantesco agujero que yo había tenido cuando él se había ido. Una semana después, sin que me lo esperara, partimos a Chile. Lloré un río al despedirme de doña Olguita, mi madre, como yo le decía. Mamá Olguita. Los que alguna vez nos hemos tenido que despedir de alguien así saben de lo que hablo. Ahora estoy acá en un país extraño, con diferentes costumbres, pero al menos se respira aires de libertad y progreso. Mensualmente papá le envía dinero a mamá Olguita. Supe que había quedado viuda. Yo aún me seguía comunicando con ella, aunque su voz cada vez sonaba aún más apagada. El tiempo ha transcurrido. La semana pasada la hemos traído con nosotros. Ahora la peino cada día. La atiendo como ella una vez lo hizo conmigo. Mamá Olguita pasa sus últimos días a mi lado. Papá trabaja de operador en el tren eléctrico. Yo en la universidad. He llegado a entender muchas cosas, pero sobre todo que mi vida tiene que empezar de nuevo. Chile no será mi origen, pero será mi camino, por ahora.